razonamiento, estructuras deductivas y no deductivas. Bueno, aquí vamos a introducir el último tema de la primera unidad, y el cual va a ser básico para, desde luego, la segunda y la tercera unidad. Incluso para las demás, pero concretamente y mucho más claro para la segunda y tercera unidad. Razonamiento. Bueno, básicamente el razonamiento es una operación de la mente. Y cuando veamos este tema, tendremos que notar o distinguir por lo menos dos tipos de estructuras, es decir, dos formas de razonar. Cuando hablamos de estructuras, estamos hablando de estructuras de razonamiento, es decir, de formas de razonar. Veremos deductivas y no deductivas. No vamos a hablar de tipos de razonamiento, vamos a hablar de las formas o las estructuras como razonamos, y son dos, deductivas y no deductivas. Primero, una distinción: ¿qué es el razonamiento y qué es el argumento? Porque el razonamiento es una operación mental, pero el argumento es la expresión de esa operación mental. Veámoslo. Razonamiento. El razonamiento es el producto de razonar, es decir, es una operación de la mente. Razonar, a su vez, es una acción por medio de la cual tratamos de hilar razones. Es decir, cuando pensamos, lo que hacemos es hilar razones, que técnicamente, como lo dijimos en la sesión que tuvimos, técnicamente llamaremos premisas, que sirven para sostener o apoyar una idea o afirmación que técnicamente denominamos como conclusión. Es decir, el razonamiento no es otra cosa que pensar, es una operación mental, y pensamos, como ustedes lo saben, por medio de razones o enunciados, es decir, pensamos lingüísticamente. Bueno, ese producto de razonar es una acción mental por medio de la cual lo que hacemos es hilar razones o hilar enunciados, hilar pensamientos, que vamos a llamar premisas, y que buscan sostener o apoyar una afirmación, un enunciado o una idea también posterior, a lo cual le llamamos conclusión. Argumento. Dado que esta operación, es decir, el razonamiento, no es directamente visible porque es interna, es una operación mental, nos valemos entonces de su expresión lingüística para analizarlo y evaluarlo. Expresión que, como ya hemos reiterado en diversas ocasiones a lo largo de esta unidad, vamos a llamar argumento. Es decir, el razonamiento no podemos verlo. Lo que vemos son las expresiones lingüísticas del pensar. Ahora mismo lo que estoy haciendo es pensando y expresándolo por enunciados. Es decir, el razonamiento como operación mental no lo vemos. Lo podemos distinguir, evaluar o analizar por medio de la expresión verbal de esa operación mental, y a eso le llamaremos argumento. Es decir, el argumento es la expresión lingüística, escrita o hablada, de un razonamiento. Así, el argumento es la expresión verbal del razonamiento, es decir, es un conjunto de enunciados hilados y de relaciones entre sí, a los cuales algunos de ellos le llamamos premisas, y solo a uno de ellos le llamamos conclusión. Ahora, estructuras lógicas deductivas y no deductivas. Ya vimos lo que es el razonamiento y su expresión lingüística, que es el argumento. Ahora vamos a ver las formas de razonar, es decir, la forma como se estructura un razonamiento o la forma como se estructura un argumento internamente, desde luego. La estructura interna del argumento como expresión lingüística, o la estructura interna del razonamiento como operación mental. Primero, estructuras lógicas deductivas. Una estructura deductiva es aquella forma de presentar un razonamiento, un argumento si quieren, que trate de respaldar sus afirmaciones por medio de razones que la apoyen, ojo aquí, eso es importante, que la apoyen de manera necesaria. Es decir, en este tipo de estructura lógica, cualquier idea resulta completamente fundada en las razones que se ofrecen para su validez. Es decir, en la estructura lógica deductiva, lo que importa desde luego es la estructura interna del razonamiento o ya expresado verbalmente del argumento. Es decir, cuando hablamos de estructura interna de un razonamiento y un argumento, estamos hablando de la relación que mantienen entre sí las premisas y la conclusión. Y en el caso de la estructura lógica deductiva,
la relación que mantiene entre sí, o que mantienen entre sí las razones o las premisas y la conclusión, es una relación de manera necesaria, de apoyo necesario. Es decir, siempre la conclusión en la estructura lógica deductiva, siempre la conclusión se va a derivar de manera necesaria y va a estar completamente fundada y apoyada por las razones lógicas no deductivas o estructuras lógicas no deductivas. Aquí ocurre lo contrario, desde luego. Denominamos como lógica no deductiva o como estructura lógica no deductiva a toda aquella forma de razonamiento en que la relación entre las premisas y la conclusión no es necesaria. Es decir, las razones que se planteen para apoyar una afirmación o conclusión, aunque pueden ser relevantes para el tema, o pueden ser relevantes para la misma conclusión, no son suficientes o no son quizá del todo aceptables. Las estructuras inductivas, como después les vamos a llamar, o no deductivas, responden a un hecho de nuestra naturaleza humana, que somos finitos, temporal y cognitivamente hablando. Es decir, que nos equivocamos, porque no podemos conocer en todos los tiempos posibles cualquier tipo de conocimiento y tampoco somos omnisapientes, es decir, tampoco lo sabemos todo. Ujú. Es decir, en la estructura no deductiva ocurre al contrario de la deductiva. La relación interna entre premisas y conclusión no es una relación de dependencia completa, es decir, las premisas no apoyan completamente y a veces ni siquiera relevantemente a la conclusión. Por eso la relación entre premisas y conclusión en una estructura lógica no deductiva no es necesaria, es decir, la conclusión no necesariamente se sigue, escuchen bien el adverbio de modo, no necesariamente se sigue, sino que solamente obtiene la conclusión en una estructura lógica no deductiva, solo obtiene un apoyo parcial, o si quieren verlo así, denominarle como un apoyo solamente escaso o quizá probable. Es decir, en una estructura no deductiva, la conclusión quizá solamente se sigue de manera probable, pero nunca de manera necesaria. Ejemplos de estructuras de razonamiento deductivo y no deductivo. Primero, de razonamiento deductivo o de estructuras deductivas. Si razonar es hilar pensamientos y expresarlos mediante enunciados que llamamos premisas, los cuales juntos forman un argumento, este tendrá una estructura deductiva cuando, por ejemplo, decimos primer enunciado o primer pensamiento. Todos los días entre semana madrugo. Segundo pensamiento o segunda premisa. Hoy es lunes. Por lo tanto, que es el indicador de conclusión, tercera premisa, no, perdón, la conclusión, dos premisas, una conclusión. Por lo tanto, hoy madrugué. Primera premisa, todos los días entre semana madrugo. Segunda premisa, hoy es lunes. Conclusión, por lo tanto, o en consecuencia, hoy madrugué. Porque si hoy es lunes y todos los días entre semana madrugo, bueno, eso quiere decir que hoy madrugué. Si se dan cuenta aquí, las dos primeras premisas claramente señalan o indican que la conclusión se deriva de ellas. O si quieren verlo del otro modo, tenemos una conclusión que dice hoy madrugué, y esta conclusión se sigue invariablemente de las dos premisas anteriores. Si es verdad que todos los días entre semana madrugo, y hoy el lunes, el cual es un día que es entre semana, por lo tanto, hoy madrugué. Porque es un caso específico de un conjunto general que dice todos los días entre semana. Un caso específico el lunes, del cual se dice que cumple una característica, que al ser día entre semana, madrugo. Ahí la conclusión se sigue de manera necesaria, no de probable, porque básicamente en la conclusión lo que estamos haciendo es explicitar algo ya contenido en las premisas anteriores. Es decir, en una estructura lógica deductiva, la conclusión lo único que hace es reiterar, reafirmar o consolidar lo que ya de hecho está dicho en las premisas. A razonamiento no deductivo o estructura lógica no deductiva. De nuevo, si razonar es hilar pensamientos y expresarlos mediante enunciados que llamamos premisas,
los cuales juntos forman un conjunto o un argumento. Este tiene una estructura no deductiva cuando, por ejemplo, decimos lo siguiente. Si en marzo empezó la cuarentena y 8 meses después, en noviembre, volveremos a semáforo rojo, entonces, vean el adverbio, probablemente dentro de 8 meses en julio volverá a la normalidad. Vean aquí, primera premisa, si en marzo empezó la cuarentena y después añadimos algo, y 8 meses después más información, es decir, en noviembre, volveremos a estar en semáforo rojo. Y entonces, y aquí viene la conclusión, acuérdense muy bien el indicador de conclusión, entonces probablemente, ahí viene el indicador de que la afirmación que a continuación viene no está apoyada de manera necesaria, sino solamente es probable a partir de las premisas. Probablemente dentro de 8 meses, en julio, de noviembre a julio, volverá a la normalidad. Si se dan cuenta aquí, cuando decimos dentro de 8 meses, en julio, volverá a la normalidad, estamos haciendo básicamente una predicción a partir de dos conocimientos que tenemos, los dos enunciados que expresan un conocimiento. Uno, que en marzo empezó la cuarentena y 8 meses después de iniciar la cuarentena volvemos a semáforo rojo. Aquí decimos que, bueno, probablemente después, nuevamente, pasando 8 meses después, volveremos a la normalidad. Si se dan cuenta, esta conclusión es muy, muy, muy poco probable a partir de la información dada en las premisas. En una estructura de razonamiento no deductivo o un razonamiento no deductivo, la conclusión siempre va a ser probable. Es decir, la conclusión no va a obtener un apoyo necesario ni contundente de las premisas. Y siempre la conclusión va a brindar más información que lo dicho en las premisas. Va a ir más allá. Por eso, si es más informativa la conclusión, eso quiere decir también que el apoyo que le puede dar las premisas como información va a ser escaso. Mientras que en el razonamiento deductivo, la conclusión simplemente va a reiterar ya lo dicho, no va a ser más informativa ni mucho menos. Simplemente va a reiterar o explicitar, hacer claro pues, lo dicho ya en las premisas. Y en el no deductivo, en el razonamiento no deductivo, estructura no deductiva, la conclusión siempre va a agregar mucho más información. Por eso va a ser la conclusión solo probable a partir de las premisas. Nunca, nunca necesaria. Ejemplos de razonamiento deductivo y no deductivo. Vamos a ver, todos los días entre semana madrugo y el lunes por tanto madrugué. Es deductivo el razonamiento porque la conclusión no hay madrugué se deriva necesariamente de los dos enunciados o premisas anteriores. Es decir, la conclusión no informa nada, como os decía, nada nuevo ni aporta más información de la que ya está implícita en los enunciados o premisas previas. Mientras que en el no deductivo, que dice que si en marzo empezó la cuarentena y 8 meses después, en noviembre, volvemos a semáforo rojo, entonces probablemente dentro de 8 meses, en julio, volverá a la normalidad, es decir, 8 meses después de que volvimos a semáforo rojo. Es no deductivo o estructura no deductiva, por la conclusión probablemente dentro de 8 meses, en julio, volverá a la normalidad, no se deriva necesariamente de los dos enunciados o premisas anteriores. Es decir, la conclusión sí informa algo nuevo y aporta más información de la que ya está implícita en los enunciados o premisas previas. En este caso, es una hipótesis o conjetura la que se formula. Es decir, las dos premisas que son informativas, que en marzo empezó la cuarentena, pero 8 meses después volvemos a semáforo rojo, no brindan casi ningún tipo de apoyo para concluir que entonces, 8 meses después de noviembre, o 8 meses después del semáforo rojo, es decir, en julio, volveremos a la normalidad. No, esa es una conjetura simplemente que hacemos, precipitada, ¿con base en qué? Con base, desde luego que no en esas razones, con base quizá en el deseo, pero nunca con base en las razones anteriores. De nuevo, la diferencia radical entre una y otra estructura es que en la estructura deductiva la conclusión siempre, siempre se va a seguir de manera necesaria, va a estar implícita y solamente va a reiterar lo dicho o lo contenido ya en las premisas de manera implícita. No va a ir más allá, no es informativa la conclusión.
Y en la estructura no deductiva o razonamiento no deductivo, la conclusión siempre va a ser mucho más informativa y siempre va a tener el carácter de ser probable, aunque quizá nunca o a veces no aparezca el adverbio de modo probablemente. Pero notarán ustedes básicamente porque la conclusión siempre va a ir más allá de lo que se dice en las premisas. Ujú. En ese sentido va a ser una conjetura. Y se dan cuenta, en el primer caso no es una conjetura, sino que el hecho de que haya madrugado y porque hoy es lunes y todos los días de entre semana madrugo y el lunes es un día entre semana, bueno, se sigue entonces que hoy madrugué, ¿sí? Y en el caso no deductivo, es claro que no hay nada en las razones previas para concluir entonces que dentro de 8 meses, es decir, en julio, a partir de noviembre, volveremos a estar en la normalidad. Es simplemente una hipótesis muy poco probable a partir de las dos premisas que tratamos de sostener.